Muy buenas tardes. Pretender hacer una reflexión en nuestro quehacer pedagógico sobre sujeto y diversidad asociado a la categoría de desarrollo humano para comprender las condiciones cómo se está construyendo el sujeto en contextos sociales, culturales y educativos es un reto válido que hemos querido afrontar los estudiantes de la maestría en educación desde la diversidad de la Universidad de Manizales, el licenciado Faber Urazán, la licenciada Viviana Suárez, el licenciado Wilmer Bustos, el especialista Alejandro Fierro y quienes habla María Cristina Flores, bajo la asesoría de la docente investigadora Claudia Cárdenas. Ahora intentemos preguntarnos por qué es importante desarrollar la investigación. Bueno, desde los debates pedagógicos por mejorar la calidad de la educación llevaron a una discusión entre el paradigma de la normalidad y homogeneizador de los estudiantes y el paradigma de la atención a la diversidad, cuyo propósito es identificar, reconocer y atender la singularidad de la diversidad. Entonces, la atención a la diversidad es una apuesta política y ética que debe contribuir a la formación de sujetos autónomos, reconocidos desde sus dimensiones, diferencias y posibilidades de desarrollo humano. Además, en Colombia, de acuerdo con el marco normativo, la Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación, y el marco para la convivencia, la Ley 1620 del 2013, señala que las niñas, los niños y adolescentes tienen el derecho de acceder a la educación, la cual debe de garantizar una formación integral de la persona en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes, sin ningún tipo de discriminación. Así, una finalidad del modelo educativo desde la Ley 115 es promover y garantizar el pleno desarrollo de la personalidad. Significa esto que en nuestras instituciones educativas es deber identificar, reconocer y atender la diversidad de los estudiantes. Para ejercer este servicio educativo humanista es necesario aproximarnos a la comprensión del tema de la diversidad desde las vivencias y de las voces de los estudiantes. Con base en la Ley 1620 del 2013, que habla sobre la convivencia escolar, muestra o evidencia que una de las funciones de la orientación escolar es garantizar que se vivan espacios en el cual se pueda expresar una sana convivencia en las instituciones educativas. Otro punto que sustenta nuestra investigación es que acerca de los estudios de diversidad desde la voz de los estudiantes en los contextos escolares se encuentra un vacío, ya que al hacer el análisis de los antecedentes se observó que los actores del proceso educativo no visibilizan el estudio sobre la diversidad. Por otra parte, nos interesa comprender los significados y sentidos de los estudiantes de un 10º grado, porque son ellos quienes han sido permeados por una serie de leyes y políticas que han apuntado al reconocimiento de la diversidad. De acuerdo a esto, se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo comprenden los significados y sentidos construidos alrededor del concepto de diversidad los jóvenes del grado 11º de las instituciones educativas, las Juntas de Santa María, el Núcleo Escolar de Guadual de Rivera y María Auxiliadora de Guadalupe del departamento de Huila? Ahora se realizó una búsqueda exhaustiva a nivel local, nacional e internacional de diferentes estudios que fortalecieran nuestro marco teórico, la metodología y la investigación en general. La mayoría de estudios se encontraron a nivel internacional en países como España, Chile y México, y a nivel nacional. A nivel local no se encontraron estudios al respecto. A continuación, los siguientes estudios aportaron al marco teórico en lo que respecta a la diversidad y diferencias. Por ejemplo, tenemos la investigación de Gómez, realizada en el 2012 en Madrid, titulada Dirección Escolar y Atención a la Diversidad, Rutas para el Desarrollo de una Escuela para Todos. Allí se propuso analizar la gestión de la diversidad y de las prácticas inclusivas en los centros públicos de educación infantil en Madrid. Como resultado se dice que es importante promover un liderazgo pedagógico y que dé respuesta a todas las necesidades de los educandos. Otro estudio importante es el de Severría, realizado en 1996, titulado Ambiente y diversidad en las aulas de educación secundaria obligatoria y un estudio de casos múltiples.
Aquí se analizó las diferencias tanto individuales como colectivas. Tuvo como resultado que es necesario mejorar la educación para la diversidad, que es importante preparar bien al educador. También otras investigaciones que aportaron al marco teórico en lo que respecta a la adolescencia e identidad. Entonces tenemos la investigación de Guitar realizada en el 2008 en México, titulada La construcción de identidades en una muestra de adolescentes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Funciones de la identidad, mecanismos sociales implicados. Esta investigación planteó como objetivos explorar las funciones de la identidad en la adolescencia y reflexionar sobre este término o este concepto. Este fenómeno del estudio de la identidad se realizó a partir de una investigación tipo descriptiva, pero también con características cualitativas. Y allí se logró concretar los significados asociados a este término. Otro de los estudios encontrados que aportaron al marco teórico en lo que respecta a los sentidos y significados de la investigación de Bonilla, realizada en el 2008 en Bogotá, titulada Sentidos y significados de la Escuela para la Comunidad Educativa Orlando Higuita Rojas en Bosa, que tuvo como objetivo identificar dentro de la comunidad educativa el concepto de escuela. Este estudio nos sirvió para comprender los conceptos de significado y sentido, los cuales son inseparables y no excluyentes. Es una investigación de tipo cualitativo, donde se acudió también a la etnografía y a técnicas como los talleres, las entrevistas y la observación participada. En cuanto a la ruta metodológica, encontramos investigaciones como la de Blázquez y Jiménez, realizada en el 2005 en España, titulada Freediver Barcelona, miradas y voces jóvenes para la diversidad cultural. En esta investigación se acudió a recursos audiovisuales para otorgar autonomía a las voces y miradas de los jóvenes a partir de un tema tan importante como es la diversidad. Y otro estudio es el de Montaño, realizado en el 2008 en México, titulado Los sentidos de la educación intercultural en las escuelas de Ixtapalapa. Es un estudio de tipo cualitativo que tuvo como resultado que la diversidad es un valor positivo. Allí también se acudió a la etnografía y a técnicas como la entrevista. Ahora, nuestro objetivo general, lo que pretendemos con nuestro estudio es comprender los sentidos y significados sobre diversidad que han construido los estudiantes de grado 10º de la institución educativa de las Juntas de Santa María, el núcleo escolar Guadual de Rivera y María Auxiliadora de Guadalupe en el departamento de Huila, con el fin de visibilizar el lugar de los jóvenes como actores constructores de una cultura incluyente. Bueno, así entonces un primer objetivo específico es identificar los significados de la diversidad que emergen en múltiples narraciones de los estudiantes. Y de igual manera se describe los significados que circulan acerca de diversidad en las instituciones educativas. Después de identificar y describir, pasamos a analizar e interpretar los significados y sentidos acerca de la diversidad construidos en las prácticas escolares cotidianas que a partir de allí se configuran. Nuestro referente teórico está sustentado en uno de los conceptos como es la diversidad, en la cual se conceptualizó como un componente propio de la naturaleza humana y de la cultura, también como una consecuencia directa de las diferencias, y de tal manera que los espacios educativos se sustentan como un valor propio y necesario para los procesos de inclusión desde y para una educación humanista que respete las diferencias. Y de igual manera se tomó como un concepto que necesita trascender de la lógica del discurso y así posibilite la reflexión y una transformación social. Para Bruckner, los significados constituyen una construcción humana en el cual el sujeto tiene la posibilidad de representar su mundo exterior e interiorizarlo. Por otro lado, los sentidos, según Bonilla, nos permiten darle una experiencia y una vivencia a los significados. Otro concepto con el cual se aborda esta tesis pues, es la adolescencia.
que es una etapa que surge en una serie de cambios biológicos, psicológicos, socioculturales, como lo expone Guitarra. Lo que caracteriza al adolescente es el hecho de estar tratando de elaborar su proyecto de vida y su identidad como individuo adulto, que es lo que expresa Rosa María Guitarte y Onurpia. También abordamos el concepto de identidad como conciencia de la mismidad. La mismidad es el que se construye a partir de la alteridad, entendida esa como la conciencia del otro. En esa relación entre mismidad y alteridad, el sujeto construye su propia identidad. De la torre define la identidad como la capacidad de tener conciencia de ser el mismo y que esa conciencia le permita diferenciarse de otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente y determinar narrativamente su continuidad a través de las transformaciones y cambios. Con respecto al concepto de diferencia, Gómez Inmaculada la define como aquellas características que hacen que una persona sea diferente a otra y que le permite ser único y irrepetible. Asimismo, la diferencia es la representación mental de la diversidad, siendo la diversidad un concepto abstracto, un concepto no visible, pero que se hace palpable a través de las diferencias. En este sentido, Cárdenas propone que se deben promover procesos educativos basados en derechos e inclusión social. De igual modo, Echeverría expone que las diferencias humanas se distinguen de dos tipos, las individuales y las colectivas. Las diferencias individuales hacen referencia al aspecto físico, intelectual, relacionadas con las capacidades, el ritmo de aprendizaje, la motivación, mientras las diferencias grupales o colectivas hacen referencia especialmente a la clase social, a la lengua, a la cultura, al género, a la raza o al origen del individuo. Por este motivo, la diversidad hace referencia al reconocimiento de las diferencias humanas, concibiendo estas a su vez como un valor y una cualidad natural. Ahora vamos a resolver el cuestionamiento que alude al cómo se desarrolló la investigación, es decir, la metodología de investigación. Tenemos un enfoque cualitativo de corte etnográfico con una serie de instrumentos que nos permiten desarrollar este tipo de investigación, que son la entrevista semiestructurada y estructurada, la observación no participante y las cartas asociativas. El enfoque cualitativo etnográfico nos permite explorar, describir, analizar e interpretar los sentidos y significados que se indagan en los sujetos de investigación. Por otro lado, la observación no participante, que hace parte de los instrumentos, nos va a permitir relacionar vivencias, tener una observación con el contexto escolar, analizar detalles, sucesos, eventos e interacciones sin necesidad de tener que interactuar directamente con los estudiantes o en la vida cotidiana de los estudiantes. La entrevista semiestructurada nos va a permitir desde una manera abierta y flexible comprender y realizar juicios de valor con respecto al tema tratado de la diversidad en los jóvenes sujetos de investigación. Las cartas asociativas son un instrumento de investigación que nos permite asociar de manera libre elementos que pueden constituir el sentido y los significados de diversidad que emergen de los estudiantes. La unidad de análisis responde con el propósito del presente estudio de indagar alrededor de la comprensión de los significados y sentidos configurados acerca de la diversidad. Se desarrolló en el contexto educativo del departamento del Huila en tres instituciones educativas: las juntas del municipio de Santa María, el núcleo escolar en Guadual del municipio de Rivera, María Auxiliadora del municipio de Guadalupe. Las dos primeras pertenecen al área rural y la tercera a la zona urbana. De esas tres instituciones educativas se consolidó la unidad de trabajo, que está conformada por 14 jóvenes, 7 hombres y 7 mujeres, que a partir de unos criterios del equipo investigador se seleccionaron. Dentro de esos criterios tenemos pertenecer a cualquiera de las tres instituciones, la edad de entre los 16 y los 20 años, cursar el grado 11º, presentar habilidades comunicativas, acceder voluntariamente a la investigación y tener un tiempo específico para desarrollar las entrevistas. Los momentos de la investigación son planeación,
y diseño de esta, es decir, recolectar un tipo de información que nos permita generar algunos antecedentes y el problema de investigación, el momento teórico, que es confrontarnos con la teoría, el momento analítico, que es recolectar esas informaciones que emergen de los resultados, y finalmente el momento de difusión, que es la elaboración del informe de investigación y la sustentación que se está realizando en este momento. Pues bien, ahora entonces podemos hablar de los resultados de esta investigación. De acuerdo con la información de los diarios de campo y las transcripciones de las entrevistas, se procedió al análisis de los datos de los diarios de campo y la descripción y su clasificación. Los resultados se organizaron en tablas para una mejor comprensión. En este estudio emergieron dos categorías. La primera, identidad, tejido de relaciones con los otros, con el otro y con cualquiera. Y la segunda categoría, descrita como visibilización de la diversidad a través de las diferencias, categorías sobre las que se configuraron los significados y sentidos del concepto de diversidad. Podemos apreciar que para el joven la diversidad significa la posibilidad de diferenciarse a través de su propia identidad, como bien se puede observar en el siguiente texto. Yo siento que tengo algo clave en mi mente de lo que quiero para mi vida, eso me hace diferente, yo creo y lo voy a hacer. De las narraciones de los jóvenes se pudo notar claramente que la adolescencia es un periodo de definiciones, es decir, un periodo donde los jóvenes se definen a sí mismos y definen a los otros, como lo plantea Kitab. En este periodo de definiciones, el contexto escolar es importante por cuanto le permite al joven interactuar con los otros, quienes también se encuentran en el proceso de autodefinición. En estas interrelaciones se presentan acercamientos y oposiciones que se traducen en complejos sentimientos ambivalentes correspondientes a un compromiso externo entre los jóvenes que deben adaptar su naturaleza a las exigencias colectivas. Además, con las identificaciones y reconocimientos del otro dentro del contexto escolar se ve representado por sobrenombres o famosos apodos, como se aprecia en la siguiente narración. El apodo es Comenegro, pues el apodo no sé de dónde lo habrá sacado, pero él es muy chistoso. Él es chistoso, pero a la vez tira como pirobo, como no sé, como partidito. Pero él no es gay, sino que él es por recochar. Otra de las relatos que sustentan anteriores, a ella le dicen la reina del sur. Lo que pasa es que ella es como autoritaria y mandona, ella a veces es marginada. En la adolescencia viene a ampliarse los recursos en la imitación de los roles de sus pares, buscando así la aceptación que le otorgaría finalmente acceso a la posibilidad de identificarse. Esta identificación parece tomar sentido en la protesta contra las normas, como se evidencia en el siguiente relato. Y no eran los mejores estudiantes, no, me refugié en los peores. ¿Qué tipo de actividades realizaban entonces? Pues yo me acuerdo que nos íbamos a acapar y nos poníamos a jugar fútbol. Por otra parte, el joven ubica su yo al mismo tiempo que se diferencia. Él descubre no solo la existencia de otra identidad frente a él, sino también el valor de los otros frente a la suya. Así como se observa en el siguiente relato que nos contó un estudiante. Él es todo bacano, todo relajado, ¿y para qué? El chino es Pepa, es inteligente y pues el chino no me afecta. Él es todo bien. Es importante también el surgimiento de una conciencia de diferenciación entre el yo y los otros. Es inevitable referirse a la identidad y a la diversidad desde el término diferencia, pues la diversidad es consecuencia directa de la diferencia y es por otro lado una cualidad del ser humano, como lo afirma Gómez Hurtado Inmaculada. Otro relato que da cuenta de esta afirmación de Gómez Hurtado es el que dice: ¿qué diferencia encuentra entre la educación en la primaria y la secundaria? Y respondió el estudiante: diferencias, el cambio, la madurez. En la secundaria uno ya está más consciente para dónde va, en cambio en la primaria uno todo es como juego, los compañeros cambian mucho, digamos que antes eran como más alegres y ahora se ponen todos como, cambian de personalidad, de forma de ser, indicó un joven en su narración. Motivado por su búsqueda personal, el joven encuentra posibilidades para su identidad en la inmersión a subgrupos o subculturas
estructuras. Esta búsqueda produce en los otros una opinión crítica que desde las narrativas de los estudiantes, aunque no es compartida, es respetada, lo cual permite encontrar el reconocimiento de la diversidad en el otro. Como podemos observar en el siguiente relato, él es una persona que es rebelde, él dice que es satánico, que no cree en Dios, él dice que quiere ser rockero, pero entonces él pinta de rockero, nomás la pinta, porque él no sabe ni tocar, casi ni canta. Podemos concluir que para el joven se atribuye importancia a la identidad para poder definir lo que para él significa ser diverso. Por tanto, la diversidad haya sentido para él en la construcción de una realidad que debe reconocer la singularidad de cada uno y de los demás. Esa singularidad, al entrar en juego social, se construye en identidad, una identidad que facilita a los jóvenes encontrarle sentido a la diversidad. Para los jóvenes entrevistados, el significado de diversidad está intrínsecamente relacionado con la diferencia. Su significado no puede ser si no va de la mano con ella, como se observa en el siguiente relato. Naturalmente todos somos diferentes, empezando desde la biología, lo fisiológico, lo neuronal, hasta llegar a otra parte, lo sentimental y el compartimiento. Estas diferencias están presentes en todos sin excepción alguna, pero hay una especie de paradigma que encierra a las personas dentro del marco de la supuesta normalidad y que las personas notan principalmente es la diferencia, al ver que la persona diferente no se comporta como ellos quieren o esperan, ha narrado un estudiante. Otro relato señaló: me han dicho que soy una persona diversa por mi forma de pensar, por mi forma de actuar, por mis buenas intenciones. Dicen que soy buen estudiante, que soy una persona diferente de las otras. Para los jóvenes estudiantes la diferencia abarca y envuelve indeterminada gama de factores. Jimeno Sancristán plantea que la diversidad y también la desigualdad son manifestaciones normales de los seres humanos, de los hechos sociales, de las culturas. Un relato nos confirma lo anterior. Se puede decir que la variedad hace referencia a la diversidad porque tiene muchas cosas diferentes, muchas cosas distintas. Por ejemplo, sigo con el ejemplo de las personas en Colombia. Hay muchos tipos de personas que son diferentes, entidades, religiones, modos de Para los cultura, jóvenes, de en cómo se hace tangible las diferencias aparecen a través de las cualidades y características biológicas, psicológicas y sociales. Una narración que sustenta lo anterior dice lo siguiente: yo creo que nosotros somos personas con las mismas capacidades de convivir con diversidad porque todos somos diferentes y tenemos diferentes modos de pensar, pero todo lleva a una conclusión, y pues a mi punto de vista es buena la diversidad porque ayuda a fortalecer nuestro conocimiento sobre eso. Ahora observemos el siguiente relato. Ser discapacitado es muy difícil, aunque esas personas hacen parte de la sociedad y le ayudan a fortalecer. Si nos ponemos en los zapatos de ellos, le damos gracias a Dios por tener todas las cualidades, todos los 5 sentidos. En cambio a ellos se les levanta como el ánimo, la ganas de salir adelante. La discapacidad se presenta entonces como una de las formas de ser percibido como diferente. Para los jóvenes estudiantes, ser distinto también significa presentar diferencias físicas y psicológicas, las cuales podrían ponernos en desventaja frente a un colectivo o un grupo social. También para los jóvenes de la presente investigación, la orientación sexual constituye un factor por un lado de diferenciación y por el otro lado de exclusión. Así lo sustenta el relato: pues a mí los que son gays me molestan un poco, hablar con ellos no tanto, pero sé de que se pasan de confianza ya ahí quieto, de lejitos, pues se imagina que un compañero que venga y que le diga ay amigo y por ahí un abrazo ya es pasado de parte de un hombre. Otro relato sería: acá los aíslan y hacen que se queden solos con unos pocos amigos. El yo diferente está determinado por el otro. Las diferencias son cualidades. Derrida en 1989 expone que la diferencia que posibilita la diversidad es un mecanismo de apropiación conjunta del mismo y del otro y hace que emane una relación ética entre ambas identificaciones. Existe un relato que sustenta lo anterior y dice lo siguiente: si nos tratamos de ver las cualidades o lo bueno de esas diferencias, entonces eso sí sería muy importante. Otro relato comenta: yo me la llevo bien con la mayoría, a pesar de que todos son diferentes. Me doy cuenta que hay diferencias y los respeto. Y un último relato que sustenta lo anterior dice lo siguiente:
pues cada persona es diferente, o si no, qué aburrido sería que todo el mundo fuera igual. Mari en el 2004 señala que reconocer las diferencias supone para muchos hoy la negación de todo principio de igualdad. Implica entender las sociedades actuales como un conglomerado en el que no hay más que diferencias de distinto orden. Bueno, como conclusiones encontramos en nuestra investigación lo siguiente. Los jóvenes del grado 11º de las 3 instituciones educativas del presente estudio reconocen el sentido y significado de diversidad de la categoría identidad como tejido de relaciones con los otros, con el otro y con cualquiera. Y también desde la categoría diferencia como la visibilización de la diversidad a través de las diferencias. Por tanto, la diversidad fue reconocida y comprendida a través de la identidad que existe en todas las personas, pero que esta es diferente en cada uno. Otra de las conclusiones sería que con base en los relatos de los jóvenes se encontró que la identidad no es estática, permanente e inalterable, aunque tenga la tendencia de conservarse estable ante circunstancias y con el paso del tiempo. Además, toda persona puede tener varias identidades y ser uno mismo. Esta es una de las formas de reconocimiento de las diferencias y de las identidades y por tanto de la diversidad. Una conclusión más es que los jóvenes comprendieron la identidad de la persona y su diversidad como una valoración positiva que admite comunicación, interacción y respeto. Por otra parte, las diferencias las reconocieron entre cualidades positivas y rasgos negativos. Además, en el discurso los jóvenes expresaron aceptación por la diversidad, pero en la práctica otra fue la actitud, pues al convivir con ella emergieron tensiones y discrepancias que se resolvieron pacíficamente y en algunos casos aún se mantienen. También se concluyó que con fundamento en las teorías de los autores examinados, se infiere que el joven, al estar en el proceso de construcción de su identidad, se convierte en una persona vulnerable al reproducir roles o comportamientos sociales de otros sujetos para ser aceptado en un grupo, como integrante de pandillas, para consumo de alcohol, agresión, delincuencia, vicios que conllevan a la deserción escolar. Pues es una forma de buscar identificación ante su fragilidad identitaria de adolescente. Esta situación se presenta en parte por falta de orientación educativa en y para la diversidad. Otra conclusión a la que se llegó indica que cuando las diferencias son consideradas como cualidades positivas, la identidad debe ser afirmada. No obstante, si las diferencias se reconocen como rasgos negativos, la identidad se reconstruye. Por tanto, la educación es el escenario ideal para orientar el proceso de afirmación y reconstrucción de identidad individual y social en los adolescentes y así crear en cada persona la percepción de seguridad y estabilidad autoafirmada y reconocida por los otros. Esta investigación también se diferenció de otros estudios porque desde la concepción de los jóvenes se amplió el concepto de diversidad, no se limitó solamente al reconocimiento de personas en situación de discapacidad o integrantes de grupos étnicos, sino que además se interpretó la diversidad como cualidades y atributos desde diferencias de las personas en forma individual y colectiva. Ahora nos remitimos a las recomendaciones. Una de ellas sería que teniendo en cuenta que la diversidad empieza en la edad, se recomiendan nuevos estudios que den cuenta de cómo comprenden los jóvenes la diversidad en sí mismo, desde el yo que se autopiensa y se define a sí mismo. Si el joven no es capaz de aceptar, de valorar, respetar y potencializar sus diferencias, muy difícilmente podrá hacerlo con los demás e incluirse. También se recomienda realizar estudios comparativos. En futuras líneas de investigación se sugiere que se realicen investigaciones que permitan comparar resultados entre instituciones de área rural y zonas urbanas, así como instituciones de carácter público y privado. Viendo que aún hay unos vacíos en el sentido de significado de diversidad, se deben desarrollar estrategias en búsqueda de generar una pedagogía para la diversidad. Los hallazgos de esta investigación identificaron las categorías de identidad, diferencia y convivencia, las cuales se asocian directamente como fuentes o referentes del concepto de diversidad y pueden ser abordados de manera pertinente en los espacios
de la orientación estudiantil, convirtiéndose esta acción pedagógica en un hecho concreto para atender y reconocer la diversidad en el aula de manera adecuada, como lo plantea la Ley 1620, los proyectos de orientación escolar, los sistemas de evaluación institucionales, el manual de convivencia, como dije anteriormente, pues, que se sustenta en la Ley 1620. Estos procesos de orientación escolar y atención y reconocimiento de la diversidad pueden también ser abordados en las instituciones educativas desde el proyecto de orientación escolar, desde el sistema institucional de evaluación, desde el manual de convivencia y de esta manera abordar y atender la diversidad. Bien, de esta manera damos por presentado el tema de la tesis de nuestra investigación, sentidos y significados que han construido los jóvenes en las instituciones educativas en el departamento del Huila. Esperamos, vamos a dar un tiempo breve para que el jurado y los participantes en esta exposición realicen sus preguntas. Muchísimas gracias. ¡Chao!